Ella es miembro afiliada de la asociación de hace mucho tiempo. Estudió en la Escuela de Homeopatía de Lucio Páez. En este momento estará ayudando a nosotros en la asociación con esta charla. La charla de ella es Jerarquización de un síntoma mental, que es muy importante porque, como han visto ustedes en toda la introducción de las charlas, creo que eso es lo prioritario, lo nuestro y lo realmente importante. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Cuando el doctor John Bastidas convocó quién quería dar esa charla, me llamó mucho la atención el título que él escogió, porque yo considero que no más síntoma mental ya es difícil. Jerarquizarlo es mucho más. Y me parece muy bueno todas las charlas que hemos tenido hasta el momento, porque primero con la doctora, miembro del grupo, el doctor Sankaran, hablaba de la importancia de conocer esa esencia mental de ese medicamento, muy llamativo, de ese reino, y cómo se refleja ante su entorno, ese modo de sentir. Después vemos al doctor Calderón, donde habla de la importancia filosófica, y entonces ya uno empieza a indagar por otros mundos, y con la doctora María Cristina, donde ella dice, abarca esa semiología mental desde una totalidad que también incluye la parte física y la parte médica, que no se nos puede olvidar. Entonces, cuando uno va a jerarquizar el síntoma mental, tenemos que tener claro que la importancia de jerarquizarlo es cuál de estos síntomas mentales voy a incluir en la totalidad sintomática que yo voy a tener del caso clínico, porque no solamente voy a tomar el síntoma mental, yo tengo que tomar también el síntoma físico. Y entonces sí, por ejemplo, vamos a ver no, es que yo no sé nada. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál síntoma mental voy a llevar? ¿Cuál será el característico? Sin olvidarme que la parte física es muy importante. Entonces, una duda, una gran duda. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si yo en la homeopatía tengo una corriente muy hacia el estilo Sankaran, donde más adelante sabemos que también trabaja de ilusiones, yo voy a tener una tendencia a jerarquizar de una manera. Si yo me voy de pronto con Lippe, que es mucho más físico y mucho más hacia lo característico, de acuerdo a lo de Hahnemann, voy a jerarquizar el síntoma mental de otra manera. Entonces uno cada vez dice... Entonces, para esta presentación quise tomar este pintor Renoir. Renoir es del impresionismo, pero es muy interesante primero porque en sus obras muestra el contexto en el que se mueve el ser humano. Y todo también porque Renoir tuvo una artritis deformante terrible, que él incluso para pintar, porque él pintó hasta sus últimos días, se colocaba unas tablillas y el pintar le ayudaba a aliviar su dolor. Es por eso que en algunos momentos de la presentación voy a mostrar algunas obras de Renoir. Entonces, en el parágrafo 6, el parágrafo 6 es importante en el sentido de que Hahnemann nos sitúa qué es síntoma. Entonces Hahnemann nos dice que es una manifestación patológica, el síntoma que nos va a mostrar las perturbaciones del cuerpo y del alma. Y ahí es donde entramos nosotros con nuestros síntomas mentales. Hahnemann hace la abertura a la enfermedad no solo de la parte física, sino ya incluye el alma. Ya el vitalismo nos da esa fuerza vital, nos da esa alma y nos da ese cuerpo. Todos sabemos que dentro de la teoría de la complejidad, dentro de todo este pensamiento complejo, los seres humanos somos sistemas abiertos. Es decir, vamos a estar siempre expuestos a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, somos un sistema abierto, ya que estamos dotados de instintos, sentimientos, pasiones e ideales. Y vamos entonces a centrarnos en esta charla, en esta parte, en los instintos, sentimientos, pasiones e ideales, porque tenemos claro que ellos van a facilitar la enfermedad orgánica.
Y vamos a nombrar algunos de los que habló el doctor Víctor Calderón, Ortega y Gasset. Ortega y Gasset nos dice desde su perspectivismo: la ciencia biológica más reciente estudia el organismo vivo como una mitad compuesta del cuerpo y su medio particular, de modo que el proceso vital no consiste solo en una adaptación del cuerpo a su medio, sino también en la adaptación del medio a su cuerpo. Ya en el parágrafo 153, Hahnemann va a hablar de la importancia de la jerarquización. Entonces él ahí ya empieza a decir: miren, cuando tengamos los síntomas, que ya sabemos que son las perturbaciones, ¿cuáles son esos síntomas que yo debo tomar para hacer esa totalidad sintomática? Entonces él nos habla de los síntomas objetivos y subjetivos característicos. La palabra clave en la jerarquización de síntomas está en la palabra característicos. ¿Y estos característicos cuáles son? Los llamativos, singulares, raros y peculiares. Entonces, hablando de los síntomas subjetivos, ya otro homeópata de la época de Hahnemann, el doctor Stuart Close, decía: nada puede sustituirlos, constituyen la única vía directa de aproximación a esa esfera interna. Entonces viene la importancia del sentir del ser humano que está al frente mío, no solo lo que yo pienso de él. Y como sabemos, Hahnemann decía: usted descubre el interior del ser humano con lo evidente a usted que va a ser el síntoma. Por eso la importancia que nos acerquemos a esa subjetividad como el paciente está viviendo su enfermedad. Dice el doctor Stuart Close: distinguir las sensaciones y sentimientos subjetivos y relacionarlos como fenómenos de enfermedad con remedios, como hizo Hahnemann, nunca se había pensado antes. Ahora hablando de los síntomas objetivos. Entonces, obviamente, cuando nos vemos este cuadro, también nos está dando unos datos importantes como médicos homeópatas. Ahí estamos viendo un síntoma objetivo, pero también estamos viendo un entorno y una relación entre estos dos seres que están aquí involucrados. Todos estos síntomas objetivos para nosotros son evidentes y tenemos el modo de comportarse, de vestir, cambios en el comportamiento, cambios de humor, nerviosismo, apatía, irritabilidad. Entonces decíamos, tenemos los síntomas subjetivos y objetivos valiosos, pero lo más importante es el apellido que va a tener ese síntoma. Y el apellido nos lo va a dar que sea característico, es decir, que ese síntoma objetivo o subjetivo sea llamativo, singular, raro y peculiar. Síntoma notable: la permanencia del rasgo, es decir, su historicidad, la forma angustiante de vivenciarlo, su intensidad, convierten el síntoma caracterológico en un síntoma notable y debe estar relacionado con otros rasgos que permitan armar una imagen congruente de la personalidad del enfermo y establecer así la relación con la imagen de la sustancia al confrontarla con la materia médica. Y ya en el parágrafo 210, Hahnemann le da la importancia en jerarquía al síntoma mental. Hahnemann dice: no existe ninguna enfermedad llamada somática en la que no pueda descubrirse modificaciones constantes del estado psíquico del enfermo. En la terapéutica de cualquier caso de enfermedad, la moral del enfermo debe señalarse como uno de los elementos más importantes en la totalidad de los síntomas. Si falta, no posee un cuadro fiel de la enfermedad para poder combatirla homeopáticamente con éxito. Y en el 211 dice: tan es así que el estado moral del enfermo se convierte a menudo en la selección del remedio homeopático, en el elemento más determinante, porque constituye una de las determinaciones más características y más esenciales, de las que entre todas menos deben escapar al médico habituado a hacer observaciones exactas. Este parágrafo, para todos aquellos
que tenemos una formación humana importante. Yo creo que todos los que estamos acá sentados tenemos una sensibilidad hacia ese ser humano. Nos abre las puertas inmensas de nuestro ser, de nuestro consciente y de nuestro inconsciente. Y este parágrafo ha dado para que a partir de lo que Hahnemann propone salgan otras corrientes. Ya vemos por ejemplo a Kent, que Kent se mete mucho en la esfera mental, ¿no es cierto? Vemos a Pasquero, que se va a meter también en inconsciente, y empezamos a indagar mucho en la esfera mental. Y, por ejemplo, en el caso mío, que pues también participo en la formación de médicos a médicos homeópatas, tenemos que tener un cuidado en no perdernos en la mente y en olvidar que la parte física también es importante. Por eso la jerarquización es difícil si a veces no tenemos un método y nos podemos equivocar. Entonces, este parágrafo me parece lindo y ahí es cuando uno dice, ¡wow! Pensar como Pasquero, pero a veces, cuidado, podemos perdernos. O también puede haber el caso de una enfermedad que no necesariamente tenga síntomas mentales muy característicos y su parte física y biológica sea muy importante y nosotros queramos a toda costa buscar esa parte mental. Palabras claves del parágrafo 211. Estado moral, selección y elemento determinante. Entonces, claro, ya nos abre la puerta al ser humano, nos abre la puerta a la mente, nos abre la puerta al alma, nos abre la puerta a la naturaleza humana. Nosotros como médicos, de pronto, la formación en la parte de ciencias humanas puede ser que no haya sido mucha. Y cuando somos homeópatas tenemos que tener un cuidado, mucho cuidado al entrar en esa parte del enfermo y tratar de tener conocimiento de la naturaleza humana. Sabemos que hay disciplinas que estudian mucho la naturaleza humana. Qué bueno leer de ellas e irnos capacitando. Entonces, dentro de la naturaleza humana tenemos unas características que son la razón, los sentimientos y el sentido de trascendencia. Algo que Hahnemann desde el principio lo anota. Entonces, ya indagando, ya entrándonos en la esfera mental, en los síntomas, encontramos que los síntomas mentales en el plano consciente, no vamos hoy a hablar tanto del inconsciente, vamos a hablar del plano consciente, tenemos los de orden intelectual. Entonces, en el orden intelectual tenemos la memoria, la actividad mental, la imaginación y el razonamiento. Tenemos los de orden afectiva, donde están los sentimientos, las emociones, pasiones y temple afectivo. Y tenemos los síntomas de la voluntad, deseos, aversiones y la voluntad propiamente dicha. Y eso es muy importante porque se mete claramente en la enfermedad y en la trascendencia que le queremos dar a nuestra vida. Entonces, ¿para qué jerarquizar? Yo creo que la jerarquización es importante para tener ese método que nos ayude a no perdernos en todos aquellos síntomas que nos está relatando el paciente. Entonces, básicamente, jerarquizar es dar un orden, unos criterios de valor a los síntomas y ordenarlos en formas ascendente y descendente. Entonces, ¿qué nos decía? El arte de curar no debe enseñarse primero. La ciencia debe enseñarse primero y el arte después. La ley primero y la experiencia posteriormente. Por lo tanto, la medicina homeopática tiene que tener de ciencia, arte y experiencia. Parágrafo 83. La investigación libre de prejuicio, con sentido común. Ya veíamos que en el medio de Hahnemann, como nos decía Víctor, era racionalista. La razón tenía que estar ahí pendiente, acompañado de una observación. El médico en trance de ayudar a la curación tiene la obligación moral de conocer su enfermo en su historia vital. Debe comprenderlo en su intimidad
personal para extraer los síntomas que lo caracterizan. Y ahí está el arte y la experiencia. Los recursos que permiten al médico poner en juego esa dificultad, esa facultad captativa, es la comunicación humana, afable, profundamente cordial y comprensiva, con un paciente que solo puede descubrir su intimidad personal, sus sensaciones y sentimientos, cuando logra vencer el pudor, la ansiedad, la desconfianza y el temor, y sobre todo, cuando al poder decir lo que a nadie ha podido decir, respondiendo a preguntas suscitantes que nadie le ha hecho, se esclarece y comprende a sí mismo. Por eso la importancia del arte y la experiencia en nosotros como médicos homeópatas. ¿Cuánto jerarquizar? Entonces Hahnemann nos dice, ya usted tomó la historia detallada, es el momento. Y Hahnemann decía, los médicos de la vieja escuela están pendientes de qué fórmula le van a dar y no se detienen en descubrir los trastornos que están afectando al paciente. Entonces vamos a encontrar nosotros en un universo de síntomas, en un relato que nos puede mostrar mucho dolor, elecciones, frustraciones, proyectos, y tenemos que tener ese cuidado para no perdernos y tratar de ser lo más posiblemente fieles al cuadro. Entonces, la jerarquización nos permite establecer parámetros, trazar esquemas, discernir variables para descubrir ese desequilibrio energético, poder llevar la totalidad adecuada de los síntomas para hallar el medicamento. Condiciones para jerarquizar. Lo más importante, la intensidad del síntoma, la historia del síntoma, qué tanto en nuestros años de vida ha estado presente este síntoma y la modalización del síntoma que nos va a dar esa parte característica que es importante cuando vamos a jerarquizar. Sí, a raíz de un evento en su vida empezó la enfermedad, es un síntoma muy jerárquico, pero si además continúa presente, mucho mayor es su intensidad. La modalización, igualmente, si ese síntoma mental se acompaña o va a desencadenar un síntoma físico, ya tenemos una modalización que tenemos que tener presente para tomar ese síntoma. Ahora, tenemos que hablar también, cuando hablamos del entorno, cuando hablamos de que somos sistemas abiertos, que todo nuestro alrededor nos afecta, hacemos un vínculo entre los síntomas que ya clasificamos en intelectuales, afectivos, volitivos y su interacción con el medio. Entonces, en los fenómenos intelectuales, en todos sus síntomas intelectivos, hay generalmente una dirección del yo hacia el mundo. A partir de imágenes y percepciones del mundo exterior al que se dirige con el propósito de conocerlo, el hombre, el yo, elabora conceptos, forma juicios e hilvana razonamientos a fin de organizar algún saber concreto. Mientras que los síntomas afectivos, por eso son tan importantes, la dirección es más clara del mundo hacia mí. En este caso, el bebé, la importancia en su desarrollo y en su crecimiento, este vínculo con la madre. Creo que aquí es más experta la doctora, pero pues todos sabemos que esto es fundamental. Todos los objetos, las personas, el mundo en general, influyen sobre el yo, produciendo en la conciencia una resonancia afectiva. Modifican el estado de ánimo, están envueltos en una capa de sentimientos. A veces nos cuesta más trabajo lograr equilibrar nuestros sentimientos, pasiones e instintos que de pronto la parte intelectual, porque la dirección viene del mundo hacia mí y puedo de pronto vivirla como agresión. Los fenómenos volitivos, también tenemos una dirección del yo hacia el mundo. El ser humano vuelve al mundo, pero no solamente para iluminar los objetos con el conocimiento, sino para actuar sobre ellos. Pero en esos factores, fenómenos volitivos, sí hay, y obviamente hay, una interacción con nuestra parte afectiva. Puede ser que la decisión que yo tome, que me da la voluntad, sea la incorrecta. Las tendencias, los impulsos, los deseos, los actos propiamente de la voluntad intervienen en el mundo con la intención. Entonces, para jerarquizar los síntomas mentales,
¿Qué método nos puede también ayudar? Entre todos estos que vimos, ¿cuál es más importante que el otro? Se ha visto que el menos importante puede ser el del intelecto. Obviamente, si tengo un síntoma del intelecto muy llamativo, notable, característico, que sobrepasa un afectivo, es el que yo voy a tomar. Pero esta jerarquía, tomémosla teniendo en cuenta de que todos son característicos. Entonces, el síntoma intelectivo estaría en la parte inferior y el más importante sería el instintivo, pasando por los volitivos, afectivos y biopatográficos. ¿Por qué? Porque el instintivo es el más jerárquico, porque tiene que ver con la conservación de la vida. Cuando el hombre llega a aquel estado en que tiene aversión por su vida, cuando tiene el deseo de suicidio, lo cual es una pérdida de amor a la vida, en ello radica lo más importante en el interior de sí mismo. En el segundo veíamos la historia biopatográfica como esa relación, esa dirección del mundo hacia mí. Circunstancias que han marcado la vida del sujeto y que a modo de estigma ha partido de allí el desorden de la fuerza vital. Y esto lo obtenemos con la historia biopatográfica. Los afectivos, ¿por qué están encima de los intelectivos y de los volitivos? Porque los procesos afectivos constituyen siempre una situación total de la conciencia. Cualquier proceso intelectivo o volitivo se produce sobre un fondo de sentimientos. La afectividad acompaña inseparablemente todo pensar y querer. Impregna profundamente cualquier fenómeno de la conciencia. El otro síntoma que teníamos era el síntoma volitivo. La voluntad es el poder de autodeterminación de la personalidad humana. Momentos del proceso volitivo, el motivo para actuar, la elección del medio y la decisión. Y como, digamos, los de menos valor serían los síntomas intelectivos, que tienen que ver con la adquisición, conservación y elaboración del pensamiento. En la adquisición, la facultad de la percepción, su fin acumular; en la conservación, la facultad de la memoria y fin mantener y reproducir; y en la elaboración, es la facultad del pensamiento y su fin es el concepto, el juicio y el razonamiento. Y bueno, el estreno. ¿Tienen preguntas? María Pilar, aclárame una cosa, ya que los instintivos son los más importantes, solamente la versión de la vida, un momento donde se ponga en juicio la vida sería un síntoma instintivo, porque no me das más ejemplos de síntomas instintivos. Los instintivos, digamos, son los animales de conservación. Está el alimento, entonces la anorexia, como anorexia, es un síntoma instintivo fundamental, porque está tentando controlar. Ya el suicidio, obviamente, como vemos en la diapositiva, ya el deseo de matarme, pero los síntomas familiares a él, como pensamientos de muerte, desea la muerte, obviamente los tengo que tomar, porque van en contra de la parte instintiva. Los síntomas reproductivos, por ejemplo, ya que la reproducción es parte de la supervivencia, también Claro, los estarían caracterizados. Sería eso. Okay. ¿Y los vicios? Los vicios de voluntad. Voluntad. Por eso decía, muchas veces la voluntad, el intelecto van enmascarados por la parte afectiva. Entonces, en algún momento, o sea, todo está relacionado con todo. Eso es como para un método, como para dar la importancia. Pero obviamente en el intento de suicidio se ha involucrado también la voluntad. Pero no toma los llamarlo. alcohólicos que siguen tomando a pesar de tener un diagnóstico grande y que siguen bebiendo, que no solamente están tentando directamente contra su vida. Claro, es instintivo, claro. Pues sí, no sabemos, yo no sé mucho de ecología, pero yo creo que los animales, no creo que ellos mismos consuman algo que nos vaya, no sé cómo tener que juzgar el peligro. Por eso para nosotros tiene gran valor. Los que comen dulce. Sí. Pero eso creo yo, no puedo pensar diferente. Bueno, continuando con el programa, el doctor Ney Benavides, él siempre tiene la gentileza de
colaborarnos a nosotros con las de priorización. Él es médico cirujano, es egresado también de la maestría de homeopatía de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de la Asociación Colombiana de Homeopatía, y siempre nos ilustra sobre este tema que para todos nosotros, como lo vimos hoy en la mañana, es un poco lejano con las costumbres que tienen los orientales en nosotros. Por eso nos va a ayudar a entender un poco más cuál es la postura oriental del síntoma mental, porque es que nosotros, Oriente y Occidente, tenemos una percepción totalmente diferente de las cosas. Y como la homeopatía tiene esa difusión tan amplia hoy en día, es importante entender cuál es ese prisma de entendimiento que nosotros requerimos como médicos, como profesionales, para poder ser homogéneos en el entendimiento del paciente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Tengan ustedes muy buenos días. Les voy a pedir un poquito de excusa, estoy un poquito afectado a la garganta. Me voy a acompañar aquí con la agüita. Nuevamente agradezco a la asociación por brindarnos este espacio, por fomentar nuestra educación médica, nuestra actualización, por permitirnos también encontrarnos con los compañeros de estudio, con los amigos, con los colegas y hasta con los profesores. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy me ha tocado muy fácil. Me tocó muy fácil, realmente, porque la postura del síntoma mental desde el punto de vista de Oriente es realmente un resumen de todo eso que hemos visto en las exposiciones anteriores. Entonces voy a hacerlo de manera rápida. La guía de exposición, vamos a tener una pequeña ubicación de qué es el Oriente, el síntoma mental, que lo hemos estado trabajando durante toda la mañana, y vamos a terminar con Praful Vijayaskar y con el doctor Rajan Sankara. Entonces ahí voy a hacer, dentro de mi exposición, voy a detenerme, porque el doctor Praful como el doctor Sankara pues son exponentes de la visión del hindú, de la visión india de la homeopatía. Voy a hacer un recorrido muy rápido en el resto de las regiones y voy a detenerme un poquito con estos dos maestros. Entonces, cuando hablamos de Oriente, necesariamente tenemos que ubicarnos. La ubicación es supremamente interesante. En Oriente hay muchas divisiones. Mal, y también inclusive las llamamos, los de Occidente los llamamos mal. A veces entendemos qué es el lejano Oriente, a veces qué es el Oriente Próximo o qué es el Medio Oriente. Ahí tenemos como algunas dificultades. Realmente el Oriente está conformado por más de 30 países, pero miren este pequeño detalle. Más o menos en esos 30 países hay algo más del 45% de la población del mundo. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosita. En términos generales, tenemos un Oriente Próximo, un Oriente Medio y un Lejano Oriente. Y voy a retomar parte de algunas exposiciones para poder introducirnos un poquito en el tema. Ya el doctor Calderón nos ilustró muy bien acerca de cómo hay esa transición entre el mito que se vuelve la filosofía, y a través de la filosofía tenemos el racionalismo. Pero miren que todo ese discurso que puede estar ubicado aquí en Grecia, ¿sí?, donde a través del mito se trata de explicar lo que uno percibe en su entorno. Llega entonces a través de un método que elimina la parte literaria, la parte simbólica, y construye un método racional que podemos llamar filosófico de cómo entender ese entorno. Y es a través del Mediterráneo, de pronto del Mar Negro y del Mar Caspio, que llega a nuestro sitio de exposición el día de hoy, al Oriente. Entonces, ¿qué encontramos en el Oriente? Vamos a encontrar ideas,
vamos a encontrar de pronto visiones no tan diferentes como uno podría pensar. ¿Por qué razón? Porque es a través del viaje y del comercio que esa filosofía entra a esta vida. Bien, entonces vamos a encontrar ideas muy interesantes. ¿Qué he tratado de hacer en esta pequeña discusión? Y es tomar arbitrariamente al azar algunos ejemplos de esas visiones. Pero ¿por qué es importante? Porque para llegar al síntoma mental tenemos necesariamente que conocer cómo pensamos, ¿sí? Cómo percibimos nuestra realidad, porque eso hace parte de reconocer nuestros entornos. Entonces vamos a revisar un poquito aquí Egipto. ¿Sí? Egipto, dentro del proceso del pensamiento del egipcio, se encuentra la dualidad ontológica. Y se da inicialmente de la misma situación geográfica de Egipto. ¿Sí? Está en África, está en Asia. ¿Sí? La misma topografía y geografía la divide en un Egipto alto, un Egipto bajo. ¿Sí? La divide en un desierto o la puede dividir en un valle. O la divide en una serie de inundaciones cíclicas o una serie de tiempo seco que se queda ahí. Entonces los egipcios viven en esa dualidad toda la vida. ¿Sí? Y es esa dualidad la que inmersa en su pensamiento, en el extremo, ¿sí? En lo bueno o en lo malo, en lo correcto o en lo incorrecto. En ese entorno se mueve el pensamiento egipcio, por lo menos de manera inicial, y se vuelve una parte importante de eso. Hay una segunda característica y es el nombre. Vean qué cosa tan importante. El nombre para los egipcios es fundamental, porque dentro de su pensamiento el nombre encierra todo lo esencial. ¿Sí? El nombre encierra todo lo que debe ser nombrado. Y es a través de ese nombre que ellos atraen, mire qué cosa tan bonita, lo similar. Entonces mire que empiezan a ver ya componentes muy interesantes de todo esto que hemos estado hablando el día de hoy. Muy por encima, esas son dos características fundamentales. Vamos a ver un pensamiento judío, ¿sí? Y mire que se mantiene una constante y sigue siendo dual, pero cambia la manera de percibir, ¿sí? Entonces esa dualidad se está manifestando primero en una percepción existencialista divina. Entonces estamos hablando del tema de la creación, estamos hablando del tema de la divinidad existencial, estamos hablando del tema de las profecías que nos guían, ¿sí? Y tenemos la otra parte que es la racional. Entonces estamos hablando de la esencia del ser, de la conducta, del entorno. Bien. Pero fundamentalmente tiene la misma dualidad de la egipcia. Solo que en la egipcia la dualidad es de extremos, pero son extremos que paradójicamente son complementarios y hacen parte de la unidad, de la totalidad. Mire que todo eso nos suena muy bonito y nos suena muy familiar. ¿Sí? Muy bien. Podemos revisar rápidamente el pensamiento de un país árabe, Arabia Saudita, y eso nos refiere al Islam, ¿sí? Y entonces recordamos por allá las raíces entre judíos, entre árabes, y esa cosa es muy, muy estrecha. Y también tenemos que ese pensamiento
es efectivamente filosófico religioso. Pero miren lo que pasa en el Islam. Ellos fusionan la divinidad con la racionalidad. Lo que no pasaba ni en Egipto ni en Israel. Y al intentar tener una visión mental religiosa pero racional al tiempo, ellos tratan de abarcar todas las esferas del ser humano: la económica, la educativa, la cultural, ¿sí? Tratan de explicarla desde esa posición. Y surgen dos cosas muy importantes. La primera, el Islam se soporta sobre un mecanismo estatal. Es decir, estamos hablando de religión y de Estado como ahí juntas, una sola. Y eso se llama la visión política. Pero adicionalmente tienen un componente de comunidad, de organización, para tratar de unir todos esos componentes en un solo, y lo hacen a través de la cultura. Entonces hay un componente político, claro, y un componente cultural, y lleva a cosas bien interesantes. Y es que muchas de las visiones político-religiosas son exactamente equivalentes. Tanto las cosas políticas tienen casi que la misma equivalencia que lo religioso. ¿Sí? Entonces, vamos a ir en ese camino de esas visiones, perdón. ¿Sí? Y empezamos, digamos que en ese Oriente Medio, yo lo he clasificado así como Oriente Medio, llegamos a la India. Ya nos vamos a detener un poquito más, porque queremos saber cómo es ese proceso de pensamiento para poder identificar después de dónde es que Praful y el doctor Sankara relacionan todo eso. Tenemos que conocer un poco el entorno de ellos. Entonces sale el concepto del objetivo de la vida, lo que ellos llaman el moksha. ¿Y qué le dicen? Dicen, en general se traduce como la autorrealización, ¿sí? La tendencia a trascender, a ir más allá, la liberación de este mundo. ¿Por qué razón? Porque hay una idea de un nivel superior de la realidad, de un nivel supremo superior. Entonces mire cómo todo esto lo han venido exponiendo los compañeros, donde empezamos a hablar de realidades, de percepciones de la realidad. Y lo que ellos tienen es una percepción superior de la realidad. Eso lo hacen a través del objetivo de la vida, ser trascendido. Entonces existe para ellos una realidad suprema cuya percepción se considera el logro más grande que se puede hacer. ¿Sí? Pasa a un segundo plano, inclusive la idea del concepto, la idea de la mente, la idea de la naturaleza, el mundo físico. Ellos quieren tener una realidad suprema. La creencia de la existencia de esa realidad suprema se vuelve entonces el faro, la guía, ¿sí? El sentimiento de esperanza, que por ahí lo hablaba el doctor, para trascender. Y le toca a todo el mundo. No hay distintos de clases, no hay distintos de castas, todos están a través de ese camino, llegando, intentando llegar hacia esa realidad suprema. Existe el Dharma, para ellos el concepto de lo correcto y de lo incorrecto, ¿sí? Y se traduce como esa ley, como ese deber moral, como esa acción correcta que a través del moksha me permita, ¿sí?, trascender. Tenemos el concepto del karma,
¿sí? Degenerado en la parte occidental, cuando uno dice, ¡ay, qué karma! ¡Qué karma! ¿Sí? Realmente el karma es una fuerza energética, es una energía cíclica que le permite nacer, renacer y morir para poder avanzar o para poder regresar. ¿Sí? Esto se logra a través de un buen dharma, de hacer lo correcto. Son ciclos entonces de renacimiento y de muerte, ¿sí? Para poder atravesar o subir los varios niveles de existencia. El control del ciclo y el balance de las acciones correctas o incorrectas que acompañan al individuo de un nacimiento a otro es lo que denominamos el karma. ¿Cómo lo puede hacer? Miren esta diapositiva tan bonita porque es lo que hemos estado hablando toda la mañana. Ellos lo pueden alcanzar de varias maneras. El karma yoga, la comprensión de un hombre de su propia divinidad a través de las obras y el deber. Estamos hablando de la conducta. Nosotros, desde el punto de vista mental, visualizamos las conductas. Lo puede hacer a través del Bhakti Yoga, que es la comprensión de la divinidad a través de la devoción y del amor a un Dios personal. La fe. El Raja Yoga, la comprensión de la propia divinidad de un hombre a través del control de la mente. Eso es lo que hemos venido hablando. Y el Jnana Yoga, la comprensión de la propia divinidad a través del conocimiento. Conducta, fe, conocimiento, intelecto. Todo eso es lo que estamos hablando desde la esfera mental. Todo es lo que han venido. Muy bien, pero todo esto ¿para qué? Para que todos esos cambios lleguen a un punto que podemos llamar aquí en Occidente Dios. Y eso ha hecho que ellos puedan clasificar 4 tipos de mentes, de mentes diferentes, que son las intelectuales, las emocionales, los activos y los reflexivos. Esto es muy importante porque, sobre todo para Praful, pero también para Sankara, ellos utilizan estas clasificaciones para llegar un poquito más rápido al medicamento o para tener una aproximación más cercana a ellos. Ya en una exposición están hablando que difícil es con esas mentes intelectuales, esas mentes que quieren ponerle la razón a todo, qué difícil es repertorizar ese tipo de pacientes. ¿Sí? Bueno, esto es muy importante, ¿sí? Que son el karma tiene una serie de raíces, contempla lo que ellos llaman las sankaras o las disposiciones innatas. Entonces recordemos todo lo que se ha venido diciendo de cómo podemos ser afectados por situaciones pasadas, de cómo nuestra conducta, nuestro temperamento puede estar de alguna manera conectado con esas disposiciones. Lo que ellos la encuentran, ellos van un poquito más allá, y es que esas disposiciones vienen de atrás, de vidas pasadas. Es decir, en el momento del nacimiento uno ya trae unas disposiciones. ¿Sí? Y es a través de unos supervisores de los padres que esa persona, ese nuevo ser, puede superarlos, potencializarlos y trascender. Bueno, rapidito, porque es que yo tengo problemas de tiempo, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Entonces, llegamos ya con esa visión de la India, de ese pensamiento, a 2 autores. Vamos a revisar primero al doctor Praful Vijayaskar,
Recordemos que el doctor Raful tiene una serie de libros escritos en donde nos recuerda un poquito la homeopatía predictiva, donde se acerca al código constitucional. Mire eso tan bonito, ¿sí? Él dice y descarga que todo lo constitucional es genético, está ya en el ADN de cada una de las células, y incluye no solo lo corporal, sino lo mental. Es decir, tiene un sankara, vienen unas condiciones finales. Bien. Él revisa entonces, dentro del síntoma mental de manera específica, dice, mire, nosotros nos vemos tentados a hacer prescripciones solamente por el comportamiento. Y cuando hacemos prescripciones solo por el comportamiento, no estamos haciendo otra cosa que relacionar neurotransmisores con efectos físicos en el cuerpo. Y que eso puede ser peligroso, puede mejorar temporalmente a un paciente, pero que no es la solución definitiva, porque existe una reacción de esta persona, y esa reacción no solo incluye la parte física, incluye su entorno, incluye su mente. Le queda un medicamento, cualquiera que sea, adivinar qué reacción va a tener ese paciente. ¿Sí? Entonces lo describe ahí muy bien. Pero escribir sobre la esfera mental, sobre la emoción, se está hablando solo a nivel neuronal, se está actuando, y se corre el riesgo de un rebote porque el medicamento no puede percibir las acciones y reacciones del paciente. Muy importante eso que nos está diciendo. Entonces, él evalúa estos aspectos de la parte mental para hacer la prescripción. Todo dentro de la totalidad sintomática. Todo por parte de la totalidad sintomática, pero la parte mental hace referencia a esto. Primero, modo de ser. El modo de ser mental incluye la voluntad. Ya sabemos de dónde viene la voluntad. ¿Sí? La moralidad, es que está inmerso en la filosofía de vida de ellos. El intelecto, los rasgos naturales, las reacciones emocionales. Pero mire qué cosa tan bonita, los rasgos naturales son los que se destacan, los que hacen destacar a ese paciente sin, entre comillas, presencia de enfermedad. Es decir, cómo realmente es ese paciente. Las reacciones emocionales, cólera, miedo, ansiedad, ilusiones y desilusiones. Qué tema tan importante para lo que vamos a ver más adelante. Esto es el centro de la mente, miren, pero no es el centro del hombre. ¿Sí? Hace falta considerar muchas cosas más. La actividad o energía, supremamente importante para él. Y el miasma. Pasamos al doctor Ramón Sankara. Y él realmente da una importancia superlativa al estado mental. Ya hay una cosa, tuvimos la oportunidad de apreciarlo en la charla esta mañana, pero hay cosas fundamentales que me parecen podamos traer y recordar nuevamente. Los síntomas mentales forman un esquema que puede ser asociado a las delusiones. Qué cosa tan interesante. Y empieza una discusión muy importante. ¿Cuál es esa discusión? Hombre, definamos qué es un estado mental. Definamos qué es una enfermedad mental. Y definamos qué es un listado de síntomas mentales. Muchas veces en la práctica todo eso se nos mezcla. Y él, en uno de sus libros, El espíritu de la homeopatía,
arranca diciendo qué difícil es el estudio del síntoma mental. Porque ya vimos que hay varios componentes. Ya vimos que hay un entorno, una persona que observa, una persona que se comporta, una situación, y metan todo eso dentro de una dinámica. Un día, una noche. Y eso se complica. Entonces decía, qué difícil es para mí eso, porque uno leía el medicamento, ¿sí? El medicamento de pronto tenía una descripción preciosa del síntoma mental, ¿sí? Otros medicamentos no tienen nada de síntoma mental. Pero qué difícil era cuadrar a nuestro paciente de manera perfecta sobre ese síntoma mental. A veces nos faltaba, a veces nos sobraba. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Cómo realmente hacemos para encasillar nuestro paciente, su realidad en el medicamento? Miren que son cosas para mí muy válidas. Son dificultades que personalmente yo tengo todos los días. ¿Sí? Y entonces él lo que dice es, hombre, lo que pasa, lo importante no es hacer una lista de síntomas mentales. La lista nos sirve solamente si nosotros podemos entender la totalidad de esos síntomas en la estructura del paciente. Y él dice, siempre habrá un esquema que encaje perfectamente en los síntomas mentales de nuestro paciente. Y empieza a salir cosas más interesantes. Mire esto, mire qué interesante esta cosa. La adaptación mental precederá a la adaptación física. Lo ve uno, lo ve uno. ¿Sí? Los síntomas mentales pueden ser confusos en los pacientes que tienen incontinencia. Esto me parece hermoso y yo creo que para mí es como el resumen de lo que dice. El estado enfermizo es una postura adoptada por el organismo para sobrevivir a una determinada situación. ¡Wow! ¿Qué tal esa definición? Como loca, ¿cierto? Que es una adaptación a una determinada situación que le produce estrés o sufrimiento al paciente. Pero si uno se devuelve, mire que queda más loco todavía. Entonces, si yo puedo modificar la situación, podría estar modificándola. ¿Cuántas cosas veo en nuestros pacientes que sin modificar la situación no se modifica? Eso me parece supremamente importante. Y entonces dentro de esos esquemas, hay esquemas, vamos a ver esquemas que son absolutamente necesarios, son adecuados y suficientes a la situación que tienen. Y por esa razón serían, entre comillas, normales. No generarían enfermedad. Bueno, coloco un ejemplo. Por alguna razón, en algún momento, nos vemos obligados a cargar el bulto, 20, 30 kilos, ¿sí? Trasladarlo a algún lado, y de eso depende nuestra vida. Entonces, lo que uno haría es al hombro, y le tocaría entonces agacharse, y de pronto yo decía así, ha adoptado una posición que es inapropiada, pero que es producto de la situación, y es la que le va a permitir sobrevivir. Ese tipo de situaciones no deben ser tratadas. ¿Sí ven esa tan importante? Bueno, los síntomas mentales en cualquier caso siempre encajan. Eso es supremamente importante, supremamente retador para nosotros. Lograr encajar todos esos síntomas y lograr descubrir realmente cuál es ese hilo conductor del comportamiento de nuestro paciente. Este esquema se llama postura apropiada.
para cada situación de una persona. Entonces, ¿cuál es la que debiéramos nosotros revisar con mayor detenimiento? Primero, la postura que es desproporcionada y inadecuada, aquella que normalmente corresponde a una delusión, entendida como una falsa percepción de la realidad. Yo lo llamo a los colombianos cuando uno se arma el cuento que no es. Y nosotros, nuestros pacientes y nosotros, nos armamos los cuentos muchas veces. ¿Y no son? ¿Sí? La postura necesita ser tratada cuando tal situación no existe, cuando ha cambiado, pero la reacción sigue siendo exagerada, desmedida, cuando existe esa falsa percepción, ¿sí? Y miren eso, hay que modificar la situación para poder modificar la intención. Las posturas inapropiadas surgen de impresiones fuertes del pasado. Miren lo que está diciendo él. Él está dentro de su cosmogonía, dentro de su visión, está viendo las percepciones innatas. Deben ser repetitivas, ¿sí? Se pueden transmitir de generación en generación lo que él llama las raíces, ¿sí? La reacción desmedida de la exageración de la respuesta a un acto que puede ser reducido por un acto de voluntad. Qué cosa tan espectacular. Mire eso, yo creo que esto ha sido lo más difícil que me ha costado entender. ¿Cómo así que las reacciones, llamemos los síntomas, pueden ser regulados a través de uno querer hacerlo, de la voluntad? ¡Wow! Y uno lo ve en nuestro paciente. Cuando logramos con nuestro paciente que él empiece a entender qué es lo que está pasando, empiece a entender cuál es su verdadera percepción de la realidad, él se vuelve consciente. Y a través de la voluntad mejor lo ve uno. Qué cosa tan importante. Lograr en nuestro paciente eso, la percepción de su realidad, de su realidad. ¿Sí? Miren esto tan bonito. En casos masivos y fuertes se tiende a producir una uniformidad en la reacción. Y yo cada vez que leo esto no puedo dejar de pensar en nuestra situación personal, la que vivimos hace 10, 15 años, en nuestra situación de seguridad, en donde como cada uno de nosotros estuvo casi que amarrado y secuestrado en su casa. ¿Qué fue lo que cada uno de nosotros hizo eso? Teníamos una reacción uniforme ante una situación, pero Hahnemann ya lo sabía, con sus epidemias, con su gen, todas las cosas, ella sabía eso. El estado mental en conjunto es una postura adaptada a la situación particular de una persona. Realmente eso es lo que uno, desde el enfoque del síntoma mental, tiene que tratar de encontrar. Y ahí, personalmente, pienso que existe un riesgo. Y también lo visualiza y lo escribe Hahnemann en el parágrafo 144 del organón. Y dice, todo eso es cierto, pero por favor, no podemos caer también en conjeturas. Y ahí tenemos en mi concepto un grisecito que nos toca estudiar. ¿Hasta dónde esto puede ser una conjetura de cada uno de nosotros? Ya me dijeron, ya me sacaron del tema. Bueno, entonces él lo da como una clave para el síntoma mental. Él estudia el síntoma mental como si fuera un compuesto de varios componentes. Vamos a ver dos ejemplitos muy sencillos para podernos llevar la idea. Sus síntomas y expresiones
son la combinación, ¿sí?, de esos componentes básicos. Esos componentes básicos, la ira, la cólera, todo eso, se van uniendo y van llegando a generar nuestro síntoma mental. Sí. La idea de industria del medicamento es muy importante, pero para él es insuficiente. Se requiere utilizar el temperamento, la conducta, la percepción con nuestro entorno para poder encontrar los rasgos mentales. Aquí hay un ejemplo. Un solo rasgo con diferencias entre otros rasgos, lo vimos en la mañana: deseo sexual aumentado, ¿sí? Puede parecer el medicamento ilion o fluorazid, pero el sentido y la intención es diferente. Para uno puede ser pecaminoso, generando ansiedad, generando un sentimiento de culpa, generando intranquilidad, y para el otro de pronto no tanto. Describimos la persona a través de parámetros que son cualidades supuestas, lo hablamos ya, va a pasar más rápido, donde es expresivo, reservado, clarividencia, y lo que dice, venga, el hecho de que no estén descritos todos los síntomas mentales no quiere decir que no existan. Todos los medicamentos tienen esos síntomas, pero en diferente rasgo, en diferente rango, ¿sí? Hay grisecitos entre el clarividente y el que no tiene clarividencia, y esos grisecitos existen en todos los medicamentos. La combinación de todos estos componentes, por ejemplo, debe estar muy ocupada para reprimir su deseo sexual. Él dice, ese síntoma corresponde a un componente religioso, a un remordimiento de conciencia y a un deseo sexual aumentado. Cuando esas tres cosas se unen, aparece el síntoma. Voy a correr un poquito más lo que ya. Los síntomas únicos: desea compañía, sin embargo, la trata mal, corresponde a un deseo de compañía y a una dependencia de esa persona, a una irritabilidad con esa persona y a un deseo o a una incapacidad de quedarse callado. Y eso nos daría ese síntoma. Bien, bueno, yo creo que ya voy a terminar. Ya esto todo lo hemos hablado, la manera de cómo a través de las sensaciones y las reacciones podemos hacer compensaciones, podemos hacer traslados, podemos ocultarlo, todo eso es nuestras delusiones realmente. Bien. Esta es la bibliografía y les agradezco y disculpen haberme pasado. Que estuvo con nosotros toda esta semana en un curso bien interesante. Entonces yo quise traer el libro para que ustedes vean la proyección investigativa del doctor Paolo. Realmente él es un experto a nivel internacional. Pienso que es una persona que ha defendido siempre la homeopatía y así lo demuestra en sus trabajos. Él es una persona muy experta en la parte actualmente de complejidad y de nanofarmacología, también sabe bastante, y en especial en la experimentación básica y experimental en homeopatía. Entonces todo este libro que él nos trajo de regalo, están todos los trabajos de él, pero en la página de él uno también puede mirar los trabajos que él de pronto yo creo que la va a dejar al final. Le damos las gracias a él por estar acá en nuestra asociación. Yo pensé que después de haber estado en ese curso y tenerlo aquí en Bogotá, era una lástima no traerlo para que todos ustedes lo oyeran. Entonces él va a hacer una charla corta, pero va a tratar como algunos aspectos muy relevantes que nos parecen que son importantes para ustedes. Va a hablar en inglés, va a hablar despacio en inglés, pero entonces las preguntas sí se las vamos a traducir para que él las pueda responder. Sí. Podemos hacer en español. Sí. Perdón un momentico la presentación. Se preferisce italiano o buono italiano, cattivo inglese? Quello che possono fare. El doctor Paolo Belavide es médico patólogo que trabaja actualmente en la Universidad de Verona. Él básicamente es investigador, él no es homeópata y no es clínico. Él tiene más de 250 publicaciones que encontramos en PubMed, igual en revistas de alto impacto. Fue traído esta semana, estuvo dándonos un
curso sobre mostrándonos sus investigaciones. Lo trajimos el Instituto Colombiano de Homeopatía de la Universidad FUNON, o sea, el FUNON IFIS. Luis G. Páez lo trajo aquí a Bogotá para que nos mostrara sus investigaciones y sus propuestas, sus hipótesis de cómo trabaja el medicamento homeopático. Entonces la intervención mía es para que tengan en cuenta que él no es homeópata y tampoco es clínico, es un científico investigador. Pero se conoce los órganos del derecho. Exactamente, porque él se inspiró para hacer sus investigaciones en el órgano y en las enfermedades crónicas. Muy bien. Buenas tardes. I think it's better that I speak English. My English is very similar to Italian. So I am sure that you understand everything. Then most of difficult things are written in the slides. So there is no problem for understanding, I think. I prepared the speech this morning. Possibly something is not completely organized, but I hope that you have an impression of what is the interest of our researchers in this field of homeopathy. I was engaged in a conventional allopathic research until 1992. Then I started to study also homeopathy, but not as alternative medicine, but as integrated medicine. And I did a lot of work to understand the mechanism of action of ultra-low dose medicaments. The most interesting results were obtained in the last 5 years. Before, the investigation was always uncertain. The results were not so exciting, but in the last years we had excellent results. I presented the first report was done in Ostenda in 2008 at the Liga meeting. After that report, we obtained even better results. Since I've realized that this meeting is on mental symptoms and mental disease, I decided of speaking about the behavioral models in mice. And I will show you the story. This is the university hospital, not so big as this one, but it's eighth floor. We stay in Verona, in Veneto. This is a region of Italy. Not all people know Verona. Most people know Venezia. Verona is near a big lake. It's called Lake of Garda. It's a city of Romeo and Juliet. And this is an old city. We have a pre-Columbian monument. And this is the river Adige near my. I live in this hill above. This is my department with the research laboratories. I started my career studying granulocytes.
polymorph nuclear granulocytes as a basic researcher in enzyme and biology and the pathology of these cells. Then these cells brought me to investigate also homeopathy, because these cellular models are so interesting and have revealed the secrets of similia principle. I have shown the last days how an investigator can find the truth, the reality of the similia principle at all the levels of the human being, even into the cells. For example, we have demonstrated that high dose of bacterial substance strongly stimulate these cells, because they are committed to attack bacteria. But low dose, extremely low dose, inhibit their function. Exactly the contrary of high dose. And we discovered this effect of extremely low dose, not really homeopathic, but near homeopathic, are necessary for regulate the distribution of the cells in our body. High dose are useful to attack bacteria. Low dose to recruit cells from bone marrow to increase the cells in blood. But today we have no time to speak on all these things. These are my present collaborators in Verona. I speak about effect of homeopathic medicine on anxiety models. Anxiety and behavioral disorders have a relatively high prevalence in modern society and consume significant financial resources. However, the clinical use of conventional drugs is not without drawbacks, particularly due to side effects such as psychomotor impairment or potentiation of other central antidepressant drugs. Natural remedies possessing the same efficacies as allopathic drugs, but with fewer side effects, would thus be a valuable addition to the treatment option for anxiety. But thus far, the acceptance of alternative remedies has been hampered by the scarcity of pharmacological studies elucidating their indication, limitation, and mechanism of action. This is the introduction of our last paper that was published by an important journal of psychopharmacology. In order to justify the interest in homeopathy, this is a allopathic journal, we had to introduce the possibility of a new approach, which is not alternative, but can be a valuable addition. You understand? Not a contrary, because if we write that is contrary the other medicine, they don't publish our paper. So we presented as a valuable addition. But I don't think that this is totally true, really. Because we discussed this point, sometimes homeopathy is complementary, otherwise it's a really alternative. Depends on the context and on the approach. Of course, if some people need to cure anxiety in a very, very short time, for example, in the evening in order to sleep, they take allopathic medicine.
for example, Valium. This is finished, Valium works. But if they want to cure internal state anxiety, a disposition to anxiety, the Valium is not useful. On the contrary, may make the patient worse, dependent on the medicine. In this case, it's necessary homeopathy as alternative medicine, not as complementary medicine. The problem of research in this field is that homeopathy is quite frequently used by people suffering from anxiety. But the evidence of the benefit in anxiety disorders is limited. When we say the evidence is the published evidence, the evidence in a scientific journal. Unfortunately, there is no proof or like a meta-analysis of studies showing that homeopathy has been used with sure efficacy. Even if you are sure that it works, unfortunately, this is not demonstrated in scientific literature. And then it is necessary to carry on much more research. On clinical level and laboratory and the basic level. We discussed in the foundation the possibility that homeopaths can run some research even without a top-level randomized clinical trial with placebo. That cannot be done in normal consultations. But it is advisable to start collecting results in a systematic way, according to common protocols, at least in a school or in a city or in a country. And if this starts in using a protocol like the guidelines of Liga, in a few years, the homeopath collects much evidence that can be presented in good scientific journals. But it's necessary to have multi-center, to carry on multi-center studies. Not only one homeopath that shows his or her results. Well, we are basic researchers, and we did some research in vitro on the laboratory mice. Research in anxiety and psychopharmacology has a long history of development in animal models. The measurement of anxiety-related behavior in animal models is based on the assumption that some emotional responses in animals are comparable to those in humans. This assumption is valid for allopathic drugs because the neural mechanisms are very similar, at least for emotions like fear, anxiety, rage, something like this. And all the drugs produced by allopathic companies are tested before in animals and then in humans. And the results of both are not the same, of course. Sometimes it works in animals and not in humans, sometimes not in animals and humans, but many times are the results in animals are predicted of those in humans. In homeopathy, this has never been done. There is only one publication in rats, written 5-6 years ago, but in a different model,
with a test which makes pain to animals. So it's an anxiety induced by pain. We didn't want to cause pain to animals. Just observe their behavior, the normal behavior, without stress. And anxiolytic effects of Gelsemium, especially, were very evident in mice. The animal models of anxiety, these models are all validated. We are not invented by us, because if we invent a test, then this is not accepted, results are not accepted. It's necessary to use the test already validated. For example, we used those validated with the value. These are two types. The first involves the animal conditional responses to stress, pain. For example, exposure to electric shock, containment in small spaces, something like this. The second included the use of unconditioned responses using ethologically based paradigms. It involves the spontaneous reaction to non-painful stimuli. For example, exposure to a novel illuminated chamber. I will show you the test. We used it's only unconditional ethological models for two reasons. The first, for ethical reasons, not to cause pain, and the second, because we thought that if the animal is in its normal emotional disposition, it is it's easier to find results with a low dose of homeopathic drug. This test simulated and observed the movement of animals in a novel environment. There are two types of tests. The open field ethological test. The animals are in a square space where they can move free for 10 minutes. One is the first measurement is total distance in 10 minutes, which is the index of locomotion, and possibly sedation effect if the drug causes sedation the animal. Then the time in central area and the distance traveled in center. In the last studies that I will not show, we started to measure also the urine spots. Let's try if it works. See. You see the mice moving. When the mice stay on the border or in the corner, this means that they are anxious. If they go in the center, it means that are confident, like this, and go and visit the space. And we can calculate how much time the mice stay in the center. This is a virtual area drawn by the computer. How much is in the border? And this is a first index of one side. The other one is a device made by a white area and a black box. Like a cage, like a small house for the mice. And the animal, when it's anxious, go inside. When it's curious and interested in the space, come out.
And we calculate the percent time in the lit area and the number of light-dark transition. Look at this mice. No. Okay, yeah, thank you. You can see, you are homeopaths, you can see, try to discover symptoms of this animal. And interpret some emotion of this mice. You see? Of course it has some emotion. You see? Look. And for example, the diazepam, the Valium makes the mice out in much more time than inside. All the experiments have been approved by ethical committee and not saying artificial stress. All the calculation of the behavior is done automatically by computer. There is a camera on the roof, and the animal is following. This is video, very quick, and there is a trace exactly like this, and the computer calculates all the trace and the distance and the time. For example, at the end of the open field experiment, you can see this mice is much more anxious than this one. Also, this one is anxious, this a bit less, and then we obtain quantitative evaluation. At the beginning, we thought we want to start this evaluate homeopathy on this model. It's possible to evaluate all the medicine. We asked to Verona homeopaths which are the most indicated remedies for this kind of anxiety. Of course, I don't know, because there are few symptoms. I cannot say exactly with so few symptoms. Perhaps veterinarians can understand, but veterinarians don't know mice normally. So they gave me a list of possible remedies. These were Aconitum, Belladonna, Gesserium, Vomica, Argentum, Nitric, Tabacum. We started with 5C. Only 5C because at the beginning there was in our group also an allopathic doctor who doesn't believe in homeopathy. And he told, I don't want to lose time studying medicine without molecules. In 5C, there are many molecules, not as in allopathic drugs, but an amount of molecules sufficient to convince our colleague. It is more plausible. Among these medicine, the best effect was obtained in light-dark test with Gelsemium. So we started to repeat, because in screening the effect was clear, but was not statistically significant. This is always our problem, the statistics. And you know that every statistician knows that to increase statistical power, there is only one way: to repeat again. We worked 4 years.
we did these experiments, 8 replication with the 5C, 3 replication with the 7C, 2 replication with 30C, and then when we obtained sufficiently good results, we repeated all the procedure with the 5 dilution in the same time. 6 replication experiments with Celsius 4C, 5C, 7C, 9C, 30C. This is because we had to repeat, because in the first journal it was difficult to compare the different dilutions. In the first series of experiments, we tested the 5C the first time. Then someone said, yeah, check the higher dilution. And it works. Then check again the other one. It works. But it was not systematically together, not together in the same time. So it's difficult to compare the different dilutions. So this is the most important series, because it's systematic. And after this series, we did a full data analysis of all Gelsemium studies, 4 studies with Aconitum, and 5 studies with Ignatia. Ignatia was not included in the first screening, and we were so enthusiastic, and we did check also in Ignatia. In fact, it was recently published also this paper. You see the cage of animals. How many cages in the single experiments? 6 groups, including the placebo, and 8 animals for each group. Each cage containing 2 animals. And they are mixed and randomized in order not to have a cage effect. For example, one can say, these animals in cage are in the corner, so they are more anxious than the others. No, because we put the different drugs in different positions and in 4 different cages in order to avoid any possible critic. The test control where the groups of animals were 4C, 5C, 7C, 9C, 30C, 2 groups with the control, placebo, and 1 group with buspirone, which is an allopathic anxiolytic drug. The animals stayed 1 week in the cage to habituate. Then we started treatment with the homeopathic medicine. At the end, we did the test. This is the Gelsemium, a very toxic plant with 2 alkaloids as a major active principle, Gelsemine and Sempervirine. For you, it's interesting to look at this table. I tried to extract from Materia Medica of Gelsemium some symptoms that may be analog to the problems of the mice that we have seen. Do you agree? General mind problems, and possibly problems related to walking movement. Of course, Gelsemiums are much more properties. It is used in many conditions, but we focused on anxiety, of course. We have the certification of the modern tincture.
we know exactly the amount of active principle gelsomine. And this allows us to calculate the concentration in all dilutions, even when they are not testable with the analytical methods. The drugs were produced at this dilution 3, 4, 6, 8, 29 by Boiron. We diluted 100 times, shaking the medicine, and then we obtained 4, 5, 7, 9, 36. We diluted in our laboratory in order to have the same water used for dilute buspirone and for making controls. And also because the drugs are in ethanol, and it's necessary to eliminate or strongly dilute the ethanol to avoid the possible effects of ethanol. So the dynamization, this, if it works. Okay. This is the process of dilution and dynamization. All is done under sterile conditions. This is a machine which delivers 150 strokes, 150 in 7 seconds. Just a curiosity, since you have never seen like this. All the solutions were coded with A, B, C, D letters, not with the name of the medicine. And the code was kept by other independent people. So we were blind, double blind. The triple blind also considered demise. This procedure is rarely performed in animal studies. It's usual in human studies, but in animals it's almost never used in conventional research. But we included also this control to avoid any critic. And also we sent our samples, the sample made by Boiron, we sent to a laboratory to evaluate if there is some drug sedative inside, different from gelsemium. For example, I don't know Valium. The effect of the drug was calculated in standardized form as a percentage relative to the mean of the controls in each experiment, taken as a zero effect. Results that you see are always the comparison between gelsemium and placebo, or one placebo with another placebo. Test, according to this formula, we obtain the result as a percentage of the effect. Look at the experiments. In open field, we obtain three different parameters. The first calculation is the movement. You see that the movement in gelsemium dilution, with gelsemium dilution is not changed. It's similar to placebo. Very small amount, increase of movement, but not significant. There is no effect on locomotion, on the muscle, on the articulation, the mechanical movement. And on the other side, buspirone showed a decrease. It is the mice moved a bit slower. They were a bit sedated. This is an unwanted effect.
It's an adverse effect. It is not expected in anxiolytic research because anxiolytic drugs should reduce anxiety but not impair movement. And this is a result with the time in the central area, you've seen, and the distance in the center. Here the result is a bit can be discussed, but in synthesis you see a clear effect of gelsemium, especially 7 and 9 illusions, more than buspirone. Also this one is an anxiolytic effect. The effect in this up direction means that the animal stays more time in the center. The problem of this result is that you see that we use 2 control groups to be sure of the variability, and these are one up the other on the other side. What is the problem? That shows a big variability in this test. And at the end, we have this result P 0.059. You know what does it mean? If the result is under 0.05, it's significant. This is up over, it's not significant. The effect, you see the effect, but due to the variability, is considered not statistically significant because we have to use this rigorous method. But we were lucky because with this test, light dark, you've seen the animal, the effect was much more and similar to buspirone in the time in lit area. The maximum effect is 9C, and the passage between 2 areas much more in gelsemium than buspirone. This result of buspirone probably is due because it impairs movement. But at this point we have ANOVA, you see here, 0.0004. The probability that this result is false is almost nothing. So the animals are sensitive to gelsemium. The calculation of the amount of gelsemium 9CAs, which is the highest activity, is 3 molecules for 1 mice. 3 molecules. And this is the amount of molecules of buspirone necessary to have the same effect. But when one says 3 molecules for 1 animal, it's a stupid calculation. Because the nervous system has millions of cells, and each cell has thousands of receptors. So it is absolutely impossible to have a molecular effect with 1 molecule or 3 molecules for a mice. This is clearly homeopathic effect. There is no possible error. But also we have even activity with 30CH. The results was published in Psychopharmacology. In conclusion, gelsemium improves some index of anxiety-like behavior significantly more than placebo in 2 validated test models. The gelsemium effects of mice concern a subset of symptoms which have been tested in our models: aversion to open space, amelioration with movement, feeling in a danger, aversion to light.
In open field test, the peak of activity is 7C. Moreover, 5C, 7C, 9C, and 30C are more effective than 4C. In light bar test, the peak of activity is 9C. Moreover, 9C is more effective than 5C and 7C. The effect of mersenium in open field is evident even in conditions where buspirone and diazepam are ineffective, indicating different targets and mechanisms. Mersenium has no adverse effects on locomotion nor causes sedation, an effect shown by buspirone in chronic treatment. These are my collaborators, Paolo Magnani, Maria Elisabetta Zanolin, Marta Marzotto, and Anita Conforti. She is an allopathic pharmacologist that became a lover of homeopathy. All people can say, garantizamos que la homeopatía no es placebo. Y nosotros Bueno, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta en este momento? Antes, digamos, de dar el medicamento al ratón, Sí. analizan por etología el comportamiento para elegir el medicamento. No, que digamos que cuando cogen los ratones, le hacen un estudio etológico, o sea, del comportamiento, para elegir el medicamento. O sea, para darle el medicamento homeopático a estudiar o no. O sea, si les ofrece. O sea, porque la selección. Sí, o sea, como posiblemente cogen cualquier ratón de cualquier comportamiento. No. These are the most used animals, CD1 mice, albino mice, used in all the laboratories. We have not selected the special anxious mice. These are, of course, have some basal level of anxiety, as all the animals kept in a cage, and especially the anxiety can be increased by manipulation by humans. When the animal sees the experimenter coming into the room, probably the basal level of anxiety increases, but there is nothing to do on this basal level. In any case, the interesting thing is that we obtained the best results when the animals in control groups were with higher anxiety. Especially with Ignacia, we noted that Ignacia works better when the basal level of anxiety is higher. If the animals are calm, completely calm in our test, the Ignacia works much less. Doctor, was the form of the administration of the Gelsenium oral, intramuscular? No, was intraperitoneal. This is a good question. I wanted to use oral way, but the pharmacologists in this setting normally use intraperitoneal injection. It's not painful, just put the liquid inside the peritoneal cavity, and the liquid comes in contact with the large surface of the body. The effect is not due to injection into the muscle, not into the blood. The problem is that with the mice, it is almost impossible to be sure of the amount of drug if you put in the mouth. And
if you want to publish in a top journal with all the controls, normally they prefer the intraperitoneal injection. But in any case, it is interesting that various researchers have used a different way, different models, and when homeopathic drugs are indicated, they work independently of the way of administration. Of course, the topical administration works only for topical problems. For example, arthritis. You can decrease arthritis with homeopathic medicine injected or put with the cream on the surface. Other in rats, which are bigger animals, I've used the oral way and obtained results, interesting results. These are Indian people measuring the electroencephalogram changes. A drop of homeopathic drug is able to change the electroencephalogram in a few seconds. Systemic results. How these experiments can respect or explain the principle of homeopathy, for example, individuality. I can say I ask it to myself many times. First, there is nothing to do. To obtain results with significant statistic, we need many animals under the same drug in the same test. First. Second, the animals are very different each other. If you have a cage with 10 animals, everyone has a different personality. Especially because the animals live until, I think, 2-3 weeks with the mother, and even in the cage with the mother, you can see some small mice, more aggressive, other quiet, some anxious, other go around. Even in the tests, you can see there are sometimes you see the mice always in the corner, doesn't move, but in the same they are all the same production, the same productor, genetically similar. Depends on the stress, on the experience, or in the first days of life. This is the first example. The second question, that we test essentially common symptoms, not individual symptoms. We cannot test symptoms of single mice, but common symptoms that should be at least in a significant number of all the animals. These symptoms that you have seen, fear of being in an open space, is common to many, not all these animals. And this is cured by Gelsemium. I don't know, perhaps in some individuals, Gelsemium produces the contrary, or is absolutely ineffective. Of course, no. We know that in some individuals, Gelsemium doesn't work. You see the mean of 48 animals. The mean is indicating of an effect.
but the mean is as in a distribution like this. Some mice are, most of mice are affected. There are some mice which are unaffected, other mice which are made more anxious. There is nothing to do in our model. But I think that homeopathy has the same problem with the, for example, provings. When homeopathic doctors make a proving, the proving is done on, I say, 20 people, say, healthy people, and they are going to see the effects. The effects of the drug are not the same in all the persons, but you expect that the drug shows a significant number of effects in a group of patients. So even in homeopathy, the individualization in proving experiments is lost. But even in clinical trials, for example, in clinical trials, homeopathy has been done. It's the same problem in humans. You take 50 patients with I don't know headache, and you give homeopathy. The test has been done. The Verona homeopaths have published an interesting paper on homeopathy with the cure of headache. 50 patients treated for 6 months by homeopaths, unicis, come si dice, single medicine. Of these 50 patients, 70% responded to homeopathic treatment. But they use actually unicism. Each patient received his own remedy. This is one way, but there are other papers. For example, in patients with influenza, which have been treated all with the same remedy, homeopathic remedy. And the statistics showed an effect. Small but significant. The homeopathy is so robust, the principle of homeopathy is so robust, so strong, that works even without complete individualization. This is my opinion. Individualization makes more effective homeopathy if you are so able to find the right drug, but more difficult. No more question. Thank you for your attention. Bueno.